¿Qué harías si de repente tu salud comenzara a fallar y si además estuvieras pasando por una dificultad económica que no te deja dormir? ¿Y si la persona que amas ya no fuera la misma contigo y tu familia comenzara a llenarse de problemas? Hay momentos en los que parece que todos los problemas llegan al mismo tiempo, y es precisamente en esos momentos cuando muchas personas buscan refugio en la oración y acuden a San Benito. Pero aquí hay algo importante: San Benito no es una fórmula para conseguir dinero, curar una enfermedad o hacer que otra persona cambie. Su historia y su medalla hablan de algo mucho más profundo: la lucha contra el mal, la fortaleza en las pruebas y sobre todo la necesidad de acercarnos a Dios. Yo creo que cuando una persona está pasando por una prueba no siempre necesita que alguien le diga que todo estará bien. A veces se necesita recordar que todavía puede tener esperanza, y eso es precisamente lo que quiero que descubramos juntos en esta historia, porque detrás de la medalla de San Benito hay un mensaje que muchas personas llevan con, pero que quizás nunca se han tenido a comprender. Cuando descubras lo que significan sus símbolos, vas a entender por qué esta devoción ha acompañado a tantos creyentes durante generaciones. San Benito no se hizo conocido solamente por ser un hombre de oración. Su vida estuvo marcada por una búsqueda profunda de Dios, pero también por una lucha constante contra todo aquello que puede alejar al ser humano del camino del bien. Y fíjate en esto: cuando hablamos de San Benito, muchas personas piensan inmediatamente en una medalla, en una cruz o en una protección contra el mal. Pero detrás de esos símbolos hay una historia de fe. San Benito nació en una época en la que decidió apartarse de muchas comodidades para buscar una vida dedicada a Dios. Con el tiempo, su forma de vivir y sus enseñanzas dieron origen a una tradición monástica que tendría una enorme influencia en la historia del cristianismo. Pero lo que a mí más me llama la atención no es solamente todo lo que llegó a construir, es la forma en que entendía la vida. Para San Benito, acercarse a Dios no significaba escapar de los problemas, sino aprender a enfrentarlos con fe, disciplina y oración. Y eso tiene mucho sentido cuando pensamos en las dificultades que vivimos hoy, porque cuando tienes problemas de salud, cuando el dinero no alcanza o cuando una relación comienza a romperse, es muy fácil buscar una solución rápida. Y lo que yo he visto es que precisamente en esos momentos necesitamos que algo más que una respuesta rápida. Necesitamos recuperar la paz, ordenar nuestro corazón y preguntarnos qué quiere Dios de nosotros. Y aquí es donde aparece uno de los elementos más conocidos de esta evocación: una medalla que muchas personas llevan consigo, que colocan en sus hogares o conservan como signo de su fe. Pero sus letras y sus símbolos no están ahí por casualidad, porque cuando empiezas a entender lo que realmente significa la medalla de San Benito, descubres que no se trata simplemente de llevar un objeto para sentirse protegido. Hay un mensaje detrás, y ese mensaje puede ayudarte a comprender por qué San Benito está tan relacionado con la lucha espiritual y la protección frente al mal. Pero para entenderlo tenemos que mirar la medalla un poco más de cerca. La medalla de San Benito puede parecer sencilla a primera vista: una cruz, unas letras, algunas palabras que para muchas personas resultan difíciles de entender. Pero fíjate en esto: cada uno de esos elementos tiene un significado. Juntos forman una oración de protección y de rechazo al mal. En el frente de la medalla aparece la imagen de San Benito sosteniendo la cruz y el libro de la regla. Y alrededor aparecen palabras que recuerdan su vida dedicada a Dios. Pero es en la cruz donde encontramos uno de los mensajes más conocidos de esta medalla. Hay letras que representan una oración en latín que pide que la cruz sea nuestra luz y que el demonio no sea nuestra guía. Yo creo que aquí está una de las razones por las que esta medalla tenía tanta fuerza entre los creyentes. No porque el metal tenga poderes especiales, sino porque aquello que representa puede recordarnos todos los días hacia dónde queremos dirigir nuestra vida. Cuando una persona lleva una medalla de San Benito con fe, no debería pensar: esto me va a solucionar todos mis problemas. Debería recordar algo mucho más sencillo: que el mal no tiene la última palabra, que podemos pedir fortaleza, que podemos rechazar aquello que nos aleja de Dios, y que incluso cuando estamos atravesando una prueba no tenemos que abandonarnos, porque piensa por un momento en nuestra vida. Cuando tienes miedo por tu salud, cuando el dinero no alcanza, cuando una relación comienza a llenarse de conflictos, ¿qué es lo primero que buscas? Muchas veces buscamos una solución inmediata, pero la fe también nos invita a detenernos, respirar y poner esa preocupación delante de Dios. Y eso cambia el significado de la medalla. No es solamente algo que llevas contigo, se convierte en un recordatorio de aquello en lo que quieres confiar. Pero entonces aparece una pregunta todavía más profunda: si la medalla representa protección y fortaleza espiritual, ¿qué tiene que ver todo esto con la salud, con el dinero y con las relaciones que tanto nos preocupan? Porque ahí es donde la devoción a San Benito empieza a tocar nuestra vida cotidiana. Hay tres problemas que pueden cambiar por completo la tranquilidad de una persona: la salud, el dinero y la relación. Y aunque parezcan problemas diferentes, muchas veces terminan afectándose uno a otro. Cuando alguien enferma, la preocupación puede llegar a toda la familia. Cuando falta el dinero, aparece el miedo y las discusiones. Y cuando una relación comienza a romperse, incluso las cosas que antes parecían pequeñas pueden convertirse en grandes heridas. Por eso, cuando una persona cuida a San Benito en medio de una dificultad, no se trata simplemente de pedir que desaparezca el problema, se trata de pedir fortaleza para enfrentar. Primero, la salud. Cuando la salud falla, lo primero que muchas personas pierden no es solamente la fuerza física, sino también la esperanza. Una enfermedad puede cambiar la rutina de una familia, traer miedo y hacer que una persona se pregunte cuánto tiempo tendrá que soportar aquella situación. Y aquí quiero ser muy claro: la oración no reemplaza al médico, ni un santo reemplaza el tratamiento que una persona necesita, pero la fe puede acompañarnos mientras enfrentamos una enfermedad. Yo creo que una de las cosas más difíciles de una prueba de salud es sentir que no tenemos control sobre lo que está ocurriendo. Y precisamente ahí la oración puede convertirse en un lugar donde entregar ese miedo puede pedir fortaleza, puedes pedir esperanza, puedes pedir por la persona
que está enferma y también puedes pedir sabiduría para tomar las decisiones necesarias. Pero hay una preocupación que puede quitarle el sueño incluso a una persona que está sana: el dinero. Las dificultades económicas no solamente afectan el bolsillo, también puede llenar una casa de preocupación, discusión y desesperación. Cuando no sabes cómo vas a pagar una deuda, cuando falta trabajo, cuando el dinero simplemente no alcanza, es fácil sentir que todas las puertas se cerraron. Pero pedir la intercesión de San Benito no significa sentarse a esperar que aparezca dinero de la nada. Significa pedir ayuda para encontrar el camino correcto, pedir trabajo, pedir sabiduría para administrar, pedir fortaleza para no rendirse y pedir que aparezcan oportunidades que puedan cambiar una situación difícil. Y entonces llegamos al tercer problema: la relación. Hay hogares donde todavía existe amor, pero los problemas han creado tantas heridas que ya nadie sabe cómo volver a empezar. Una palabra mal dicha, una discusión que nunca terminó, una herida que nadie quiso perdonar, y poco a poco las personas comienzan a alejar. Si estás viviendo algo parecido, quizás puedas preguntarte algo muy sencillo: ¿qué necesitas cambiar tú para que esa relación pueda comenzar a sanar? Porque pedir por una relación no debería significar solamente pedir que la otra persona cambie. También podemos pedir humildad para reconocer nuestros errores, paciencia para escuchar y valentía para perdonar. Yo creo que hay una de las partes más bonitas del arte: no siempre cambia inmediatamente lo que está afuera, a veces comienza cambiando lo que llevamos dentro. Y cuando entiendes esto, la pregunta deja de ser solamente que ¿qué puede hacer San Benito por ti? La pregunta empieza a ser mucho más profunda: ¿qué deberías pedirle realmente a Dios cuando estás atravesando una de estas pruebas? Tal vez hoy no necesitas pedirle a Dios que te dé más dinero, tal vez necesitas pedirle sabiduría para administrar lo que tiene, tal vez estás preocupado por tu salud y lo único que quieres es que todo vuelva a ser como antes. Y puedes pedir tu recuperación, por tu familia, por los médicos que te atienden y por la persona necesaria para atravesar este momento. Pero también puedes pedir algo que muchas veces olvidamos: paz. Porque hay situaciones que no podemos controlar y vivir constantemente con miedo puede terminar agotando nuestro corazón. Yo creo que ahí es donde la oración de San Benito puede adquirir un significado muy especial, no como una fórmula para conseguir todo lo que queremos, sino como una manera de recordar que no estamos enfrentando nuestras dificultades completamente solos. Si estás pasando por problemas económicos, pide trabajo, pide sabiduría, pide disciplina para administrar mejor tus recursos y pide que puedas reconocer las oportunidades que aparezcan delante de ti. Pero después también tienes que actuar, porque rezar por una puerta mientras permanecemos sentados frente a ella no suele ser una estrategia particularmente brillante. Y si lo que más te duele es una relación, pide algo todavía más difícil: pide humildad, pide paciencia, pide aprender a escuchar, pide tener el valor de reconocer tus propios errores y, si es necesario, pide la fuerza para perdonar. Porque pedir por una relación no significa obligar a otra persona a cambiar, significa poner esa situación delante de Dios y preguntarnos qué podemos hacer nosotros para que las cosas comiencen a ser diferentes. Tal vez ahora mismo estás pensando en alguien, una persona que está enferma, alguien que está pasando por una dificultad económica, un hijo, una madre, un padre, una pareja, un amigo con quien las cosas ya no son como antes. Y quiero hacerte una pregunta solo a ti: si pudieras poner una sola preocupación delante de Dios esta noche, ¿cuál sería? No tienes que decirlo en voz alta, puedes guardarla en tu corazón y puedes comenzar tu oración diciendo simplemente: Señor, esto es lo que me preocupa y ahí lo pongo en ti. Porque la verdadera devoción no consiste solamente en llevar una medalla, repetir una oración o esperar que algo cambie de manera milagrosa. También consiste en acercarnos a Dios, revisar nuestra vida y permitir que nuestra fe nos ayude a tomar mejores decisiones. Y quizás ese mensaje de San Benito que más necesitas escuchar hoy: no necesitas tener todo resuelto para comenzar a acercarte a Dios. Si hoy estás atravesando una dificultad que nadie más conoce, no pienses que tienes que cargarla completamente solo. Tal vez sea una enfermedad, tal vez una deuda, tal vez un problema en tu matrimonio, con tus hijos o con alguien que amas, o quizás sea algo que ni siquiera sabemos cómo es. Pon esa preocupación delante de Dios. No necesitas encontrar las palabras perfectas. Puedes comenzar simplemente diciendo: Señor, tú sabes lo que estoy viviendo, tú conoces mi preocupación, mi miedo y aquello que no puedo resolver. Ayúdame a mantenerme firme y a encontrar el camino que debo seguir. Y puedes pedir la intercesión de San Benito no como si fuera una fórmula mágica, sino como un santo que nos recuerda la importancia de permanecer firmes en la fe y rechazar aquello que nos aleja de Dios. Yo creo que esa es una de las cosas más bonitas de la devoción. No promete una vida sin problemas, nos recuerda que incluso en medio de los problemas podemos seguir buscando a Dios. Si tienes una intención especial por tu salud, por tu familia, por tu situación económica o por una relación que necesita sanación, puedes escribirlo en los comentarios. Quizás alguien que esté leyendo ese comentario también necesite esa oración. Si conoces a una persona que está atravesando un momento difícil, comparte este video con ella. A veces un mensaje que parece pequeño puede llegar justo en el momento en que alguien necesita un poco de esperanza. Y si quieres seguir encontrando historias, oraciones y reflexiones que nos ayuden a acercarnos más a Dios, suscríbete al Refugio del Alma, porque quizá la próxima historia de un santo sea justamente la respuesta que alguien estaba buscando y quizá esa persona seas tú.